Bueno, esta charla, obviamente va a hablar sobre el discernimiento, educación responsable de la libertad, ¿sí? Esto es importante en la titulación, en el título, ¿sí? Porque el discernimiento es un acto de voluntad, ¿sí? Vamos a ver el qué, el por qué, quién, para qué y el cómo aplicados a la búsqueda de sentido en nuestra vida. Recuerden que esto surge de la dinámica que hicimos en el encuentro anterior, donde ante determinadas cosas que fuimos tocando en la dinámica, se habló un poco de discernimiento y quedó así como que, había que profundizarlo. Así que hoy vamos a profundizar de lo que es el discernimiento. Primero y principal, el discernimiento aparece... La palabra en sí es más bien conocida a través de la vida espiritual, a través de la religión y de San Agustín, que lo hizo más popular, pero en realidad el proceso de discernimiento sí es mucho anterior y es un proceso filosófico de razonamiento. Entonces, en realidad la filosofía ya lo había tocado y es San Ignacio con sus ejercicios el que lo trae a la vida espiritual, ¿sí? Para aplicar discernimiento a las cosas que suceden específicamente. Lo encaró para el lado de las vocaciones, pero también para el camino espiritual de cualquier persona que quiera llegar a la santidad y conectarse con Dios y qué pasa y qué deja de pasar. Entonces, el discernimiento es una virtud o un valor moral, también está dentro del ámbito de la ética. ¿Sí? Es un juicio por cuyo medio o por medio del cual vamos a percibir y vamos a declarar la existencia la diferencia que existe entre varias cosas de un mismo asunto o de una situación específica. Entonces el discernimiento se va a aplicar sobre nuestros procesos de pensamiento, particulares que tengan que ver con nosotros, o el discernimiento se coloca ante situaciones de las que estamos viviendo fuera de nosotros. ¿Sí? En ese sentido es San Ignacio que lo utiliza justamente para ver cómo Dios nos va hablando y diciendo y cuáles son las mociones del espíritu positivo y el espíritu negativo y demás que surgen de nosotros. Pero nosotros vamos a utilizar el discernimiento tanto para nuestras cosas internas como para las situaciones que vivimos en el ámbito social, sea cual sea amistades, sea familia, sea pareja, sea asociación, sea grupos de amigos, ¿sí? Entonces, es un criterio o capacidad de distinguir los elementos que están implicados en una cuestión, ¿sí? Cómo se relacionan entre sí, cómo se afectan los unos con los otros y cómo cada uno de ellos incide en el conjunto. Les vuelvo a decir, el discernimiento se va a aplicar sobre nuestro proceso de pensamiento. Nosotros por lo general cuando pensamos todas estas cosas una atrás de la otra y por separado. El discernimiento va a ver cómo una situación, no solamente en sí esa situación está afectando el momento presente, sino cómo también en un panorama más integral tiene una proyección hacia futuro y también tiene un pasado, ¿sí? Un conflicto que yo tengo hoy no nace hoy, ¿sí? Ese conflicto siempre tiene un pasado en el cual yo puedo discernir el proceso, ¿sí? Para poder evitarlo en la siguiente vez. Y a la vez un conflicto de hoy, del aquí y la ahora, mal resuelto, puedo hacer con el discernimiento la proyección de los conflictos que me va a acarrear en el futuro. Entonces, el discernimiento siempre va a estar orientado a tomar la decisión más correcta, ¿sí? En el momento vital que estamos obviamente viviendo, ¿sí? La decisión más correcta en mí y en el afuera, en el aquí y ahora. Para adelantarnos un poquito, esa decisión puede ser correcta hoy y dentro de 5 años no puede ser la más adecuada, ¿sí? Entonces, para adelantarnos un poquito, nuestras decisiones también pueden cambiar. El discernimiento implica ver o reconocer un asunto, pero resalta el llegar a distinguir los aspectos o componentes de los mismos, sopesando y evaluando cada uno a la luz de los demás. Más de lo mismo, ¿sí? Un hecho en sí
no se discierne de forma aislada, está relacionado con una red de hechos. ¿Sí? Esto que me pasa hoy, este pensamiento, este sentimiento, ¿sí? Esta idea que tengo no aparece de pronto, ¿sí? Ni está aislada, tiene que ver con cosas, con otros pensamientos, sentimientos, ideas, ¿sí? que ya vienen desde atrás, y a la vez en el hoy eso se relaciona con otros pensamientos, sentimientos e ideas del día de hoy. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, lo hablamos varias veces en este grupo en particular, podemos ver un montón de técnicas, podemos ver un montón de dinámicas y demás, pero nunca, para ampliar, ¿no? Para nuestro crecimiento personal y para ampliar nuestros esquemas mentales, ¿no? Para abrirlos y demás. Pero cuando hay algún tipo de inconveniente, ¿sí? Que es más profundo, nosotros, las ideas que surgen de nosotros mismos siempre van a estar impregnadas de esos inconvenientes que tenemos. Entonces, siempre es mejor consultarlo con alguien de afuera, o un grupo de amigos o un profesional. Entonces, no siempre vamos a encontrar las respuestas dentro de nosotros mismos, porque nosotros, dentro de la estructura que tenemos, creamos un límite de respuestas. Aún aunque nos abramos, ¿sí? Es un límite de respuestas y surge de la estructura que tengamos, ¿sí? Entonces, el discernimiento es una norma de valores que se basa en la acumulación de conocimiento basado en la observación del comportamiento humano, sus motivaciones y pensamientos, o en la experiencia personal y o social a través de las fuentes históricas reconocidas como fiables. ¿Esto qué significa? Para aplicar el discernimiento es una cualidad intelectual que primero y principal se basa en el autoconocimiento, ¿sí? Y luego obviamente en el conocimiento de lo que nos está rodeando, las estructuras sociales, ¿sí? Las estructuras asociativas, los esquemas de valores de la cultura en la que estoy, además de un conocimiento personal, de un meterse para adentro, ¿sí? Y ver qué me está sucediendo a mí, qué me ha sucedido en el pasado, ¿sí? Cómo he resuelto, bien o mal, ¿sí? Y una aceptación de esto, ¿sí? Entonces, por eso es una norma de valores que va a encajar con todo esto, con mi historia personal, que nosotros creamos o no. Tenemos una norma de valores que habramos adquirido o han salido de nosotros, tienen que ver con nuestra propia experiencia, o podemos estar más implicados o no en ellos, ¿sí? Pero si lo estamos aplicando, hay experiencia nuestra desarrollada a través de esos esquemas de valores. El discernimiento va a hacer que se replanteen esos esquemas de valores, ¿sí? Se miren de forma objetiva, tanto los que vienen por dentro como los que vienen por fuera. Siguiente. Fundamentos y presupuestos para una decisión de vida. Discernimiento. Decisión de vida, antes de poder hacer un discernimiento, antes de poder aplicar el método de discernimiento, tiene que haber como pilares, ¿sí? Y estos son los pilares. Primero, una decisión de vida como vinculación, ¿sí? La decisión de establecer vínculos, ¿sí? Vínculos primero conmigo mismo, con personas, asociaciones, familias, lo que sea, de forma responsable, ¿sí? Una persona que está aislada en sí mismo, esto no lo puede aplicar, ¿sí? Porque no está vinculándose responsablemente. Entonces, es establecer vínculos de manera firme con personas, comunidades, instituciones o con una forma estable de vida. Así es cuando se van a realizar los deseos, los anhelos, ¿sí? A los que se da una fisonomía determinada y definitiva. Yo he colocado, construyo mi vida, ¿sí? Yo siento que debo de hacer tal cosa. Un ejemplo simple y sencillo, que hasta el día de hoy mi vida ha ido por un lugar, pero yo siempre he sentido que mi trabajo no es mi vocación, que mi pareja no es mi amor, que mis amigos no me aportan, ¿sí? Y de repente tengo dos opciones.
o replanteo todo esto conforme a mi esquema de valor, esta necesidad que estoy sintiendo, o me mantengo en una zona de confort y en el status quo y mantengo todo igual. Total, hasta el momento lo he soportado. ¿Sí? Esto es lo contrario. Yo construyo mi vida y tengo un vínculo primero y principal conmigo mismo. Entonces, mi insatisfacción, tengo un vínculo con esa insatisfacción. ¿Sí? Un autoconocimiento porque la dejo expresarse dentro mío y me comunico con esta insatisfacción. ¿Sí? Y lo que hago es aplicar el discernimiento para que esta insatisfacción se pueda expresar y tenga vinculaciones externas más productivas para mí. Entonces, otro fundamento es sí a un fragmento. El que se obliga a algo, ¿sí?, escoge algo pero no otra cosa. Puesto que la vida ofrece una multitud de posibilidades y el hombre se enfrenta a esa multitud y en definitiva toda elección supone una renuncia a otras cosas igual de valiosas o de menos valor. Entonces, oriento mi vida. Cuando yo tomo una decisión en base al discernimiento, cuando yo estoy construyendo, ¿sí?, voy creando mi vida a través de las decisiones que tomo en mi vida. Desde el momento en que me levanto, decido si quiero estar de buen humor o de mal humor. Desde el momento en que me encuentro con la primera persona de ese día, decido si quiero mandarla a freír churros, no sé, a Moncloa, o quiero darle un abrazo. Y yo voy decidiendo constantemente. Esas decisiones orientan mi vida. O sea, esas decisiones son las que van marcando la orientación de mi vida. La cuestión es que cuando yo decido una cosa, siempre estoy dejando de decidir otras. Y a veces es muy fácil. Sí, si nos ponemos a pensar, después de hecho no es muy fácil. Yo ayer tuve un sueño y me levanté con una historia en la cabeza que me costó mucho despegarme. ¿Sí? A pesar de que, entonces, a veces es fácil, a veces no es fácil. Igual no os preocupéis que no he mandado a Moncloa a freír nada a nadie. La cuestión es que cuando siempre tomamos una decisión es entre mínimamente dos cosas, dos situaciones, dos experiencias que queremos vivir, dos algo o más. Y cuando tomamos una decisión, todas las demás quedan fuera. Entonces el mundo de las posibilidades deja de existir porque he tomado esa única decisión. No puedo, hay gente que no toma ninguna decisión porque quiere el mundo de posibilidades abierto. La cuestión es que con el mundo de posibilidades abierto nadie ha construido ni orientado su vida y nadie le ha dado un sentido a su vida, sino que solamente tomando decisiones y reconociendo nuestra limitación, entre ellas educando a nuestro ego de que todo no lo puede, ¿sí?, es cuando la persona tomando esas decisiones es la que se va dirigiendo hacia algo. Y es el reflejo que damos a nosotros, es el de la coherencia o constancia. ¿Sí? Recuerden siempre, primero es el autoconocimiento y luego el autoconocimiento se expresa hacia los demás y los demás siempre tienen una opinión sobre nosotros. Entonces, de la vida en sí solamente le damos un sí a un fragmento y esa decisión es responsabilidad. Luego se necesita un fundamento importante en la maduración afectiva, ¿sí? Una cierta medida de salud física y madurez afectiva es necesaria para una decisión de vida afortunada y espiritualmente lograda. Es valoro mi vida. ¿En qué sentido? La madurez afectiva tiene que ver con, si estoy en un proceso de autoconocimiento, veo los problemas que estoy teniendo a nivel salud psicológica o salud física. ¿Sí? Es más fácil la cuestión de la salud física porque las alarmas son más grandes. Entonces, como valoro mi vida, tomo las herramientas, tomo las decisiones necesarias para, ¿sí?, resolver ese problema. Tengo un dolor de estómago increíble o una úlcera, voy al médico. Pero también cuando es más difícil, porque nos cuesta más, cuando en la madurez afectiva, valorar
nuestra salud mental. Entonces de repente, por ejemplo, nos mantenemos en situaciones tóxicas, ¿sí? En relaciones tóxicas, ¿sí? Porque no aparece la alarma tan evidentemente. Por lo general esto se da cuenta otra persona. O, como les dije antes, cuando tomamos decisiones podemos aplicar técnicas y abrir nuestra cabeza, pero siempre igualmente va a ser limitada. Si la estructura de nuestra cabeza tiene bases no sólidas, todas las ideas y hasta las emociones y sentimientos que salgan, aunque yo los crea muy reales, van a estar dando vuelta sobre esos pilares, y hay pilares que no están sólidos. Entonces, esto también es algo que el ego negativo acostumbra a paliar, ¿sí? Acostumbra a minimizar, acostumbra, bueno, deja al estilo Scarlett O'Hara, ya pensaré mañana. La cuestión es que el mañana nunca llega para pensar en los problemas que tengo, ¿sí? Y bueno, también lo que hace este ego es que si tenemos un conflicto, que no lo veamos. La culpa lo tienen los demás, y ya lo vimos una parte en el ego y el crecimiento personal. Si no, tengo una charla en YouTube que la pueden ver sobre el ego y el crecimiento personal. Versus. Luego la indiferencia o la verdadera libertad, ¿sí? Esta indiferencia es lo que a veces, bueno, yo aquí lo he tratado un par de veces, es la indiferencia de cuestionar lo que pienso o lo que siento, ¿sí? No estar tan pegado, sino ser libre de lo que pienso y de lo que siento. Entonces cuestionar, a ver, ¿este sentimiento qué es? ¿Sí? Cuestionármelo. Si es un sentimiento real que no está escondiendo otras cosas, saldrá a la luz de que es real. Pero si soporta un cuestionamiento y sale la verdad y era otra cosa, yo he ganado en productividad de mi vida. No acostumbramos a cuestionarnos cosas. O sea, literalmente no acostumbramos, ¿sí? Creemos que lo que sentimos o que lo que pensamos es lo que realmente sentimos y pensamos. Y muchas veces rascamos un poquillo, cuestionamos ese pensamiento o ese sentimiento y aparece otra verdad. Eso es discernimiento. Entonces, un fundamento importante es ser libre de estos pensamientos y sentimientos, de estas cosas que surgen de adentro y también de cosas que van a venir de afuera. Si alguien está discutiendo y quiere discutir conmigo, yo no tengo por qué, aunque diga lo que diga, yo no puedo ser libre de no engancharme en una dinámica de discusión, pasar, y que encima, por ahí sí tengo la suerte que tampoco ni siquiera me afecte, ¿sí? Porque cada uno es cada uno. Eso tiene que ver con el desarrollo personal, ¿sí? Se consigue con el desarrollo personal. O sea, tú tienes ganas de discutir, pero para discutir siempre se necesitan dos personas. Si yo no quiero, no se puede discutir. Entonces yo tengo esa libertad de algo externo no engancharme, ¿sí? La misma libertad la tengo que tener con las cosas internas. Si sale un sentimiento, ay, estoy totalmente enamorado de ti. A ver, sí, genial. Eso es lo que yo creo que siento. Lo que creo. A ver, rasquemos, discernamos. Veamos cuáles son los fundamentos. Por ahí esto solamente el supuesto amor lo que está enmascarando es un sentimiento de soledad. Entonces, bueno, claro, puedo querer a esa persona o puedo comprarme un perro, lo digo siempre esto, ¿sí? Entonces, no acostumbramos a hacerlo porque no somos libres y creemos que todo lo que surge de nosotros somos nosotros. Estamos muy apegados, ego puro, ¿sí? Esto ni en el crecimiento personal ni en la espiritualidad sirve, ¿sí? Que el ego esté pegado y no sea libre de poder gestionar, por eso he puesto, gestiono mi vida siendo libre. Soy yo, y lo vimos también en el hombre holístico, el primer encuentro que tuvimos, ¿sí? Soy yo en las instancias superiores, en el hombre holístico, lo que vimos en la espiritualidad o los valores espirituales, lo que gestionan nuestra psique y nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces todo pasa a través de la espiritualidad. La espiritualidad o el esquema de valores es el jinete
que está sobre la montura de la psique y que está sobre el caballito, que sería el cuerpo, y es el que dirige. Cuando eso se trastoca, y es los deseos corporales, que son los jinetes de la espiritualidad de la montura porque queda muy bonita, y después el que nos lleva son nuestro inconsciente o nuestra psique, es cuando tenemos desastres en nuestras vidas. ¿Sí? Y lo máximo que llegamos a hacer, porque no nos damos cuenta, es ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Pero nunca le encontramos una explicación, porque nunca buscamos una explicación fuera de nosotros de por qué me pasa esto a mí. ¿Sí? Si alguna vez nos preguntamos ¿por qué me pasa siempre esto a mí? Y inmediatamente llamamos y pedimos una consulta psicológica, estén seguros que la respuesta va a ser respondida. Pero esas preguntas que surgen de nosotros son siempre retóricas, no queremos que se respondan, ¿sí? Que nadie las responda. Es una especie de pose. Bueno, otro fundamento es prestar atención a las mociones. El concepto de emociones es el concepto de movimientos internos. Por lo general las mociones están asociadas con las emociones, por lo general, pero un pensamiento también es una emoción, un pensamiento por ejemplo negativo, ¿sí? A veces no es solamente un sentimiento, es una sensación, y una emoción es una sensación, ¿sí? El depresivo por ejemplo no sabe por qué, solamente tiene esa sensación de que todo no tiene sentido, de que todo es negro. Entonces, a eso es lo que se le llama emociones. ¿Sí? San Agustín hablaba, San Ignacio, siempre voy a confundir a Agustín con Ignacio porque me pasó toda mi vida. Entonces siempre voy a decir Agustín, pero que voy a cambiar por San Ignacio. Entonces San Ignacio hablaba de las emociones del espíritu para, a ver cuáles son los movimientos, las cosas que sentimos que tienen que ver con Dios, o el espíritu bueno, o tienen que ver con el espíritu malo que se viste de luz para distraernos y llevarnos a cosas raras, ¿sí? Entonces le llama eso emociones. Pero eso de emociones también se utiliza en psicología para hablar de las pulsiones del inconsciente, ¿sí? Las pulsiones que radican en el inconsciente son emociones que salen. Entonces vamos a tomar el término emociones como esto, como sensaciones o emociones, ¿sí? Que nos surcan, ¿sí? Que nos surcan significa que nos atraviesan. Nosotros llegamos a decir estoy enamorado porque primero y principal sentimos una emoción, algo sentimos, que luego lo trabajamos en una idea, lo discriminamos y le damos el concepto de esto es amor, por lo cual llevo a la acción a través de la palabra diciendo estoy enamorado. O sea, es un proceso que lo hacemos instintivamente ahora porque ya tenemos una cierta edad. En su momento, porque todos estos procesos se aprenden, por lo cual eso es algo bueno porque se puede desaprender, ¿sí? En su momento estos procesos, cuando éramos más pequeños o adolescentes, estos procesos eran más largos y eran más fáciles de discernir o de ver que estoy en ese proceso. Entonces para tomar una decisión tardamos un montonazo, ¿sí? Porque primero nos llenamos de emociones, que la flamor y demás, después esto no sé qué es y me encontraba una cosa, ahora ya nos sale casi en fracciones de segundo y no acostumbrarnos a darnos cuenta de que estamos procesando de esa forma. Entonces el discernimiento lo que nos va a ayudar, ¿sí? Es aplicar en el proceso, lentificar ese proceso y aplicar a ver si el proceso lo estoy haciendo bien. Entonces, defino mi vida. Si lo han leído ya, percibir en sí mismo las emociones es una habilidad que debe cuidarse y desarrollarse. Tiene que ver con el autoconocimiento. Es el tiempo que, porque yo valoro mi vida, por ejemplo, yo le dedico a ver qué me está pasando. Yo me levanto y le dedico porque me pagan un tiempo al trabajo, a mi pareja, a los amigos, al vecino, pero después hay un tiempo que le debo dedicarle a mí. ¿Sí? Primero y principal, lo primero que elegimos es el ocio, porque estamos cansados. Pero tiene que haber también otro momento en el cual nosotros reflexionemos, ¿sí? Sobre qué nos está pasando, ¿sí? O por ejemplo, cómo hemos pasado el día, si estoy satisfecho con el día que ha pasado. Y esta es una distinción que lo trae justamente San Ignacio. San Ignacio en sus ejercicios espirituales para poner esto, ¿sí?
hace una reflexión, o sea, es el momento, esta media hora que yo les doy cosas para que ustedes hagan, él los hace por la noche. Y la reflexión tiene que estar justamente en los ejercicios espirituales orientado a ver qué he hecho durante el día, qué emoción me ha estado dando vueltas y yo cómo he gestionado esa emoción. Y si eso está dentro de lo que yo quiero ser, Dios quiere de mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso es lo rico de mucha gente, realmente concurre a los ejercicios de San Ignacio, porque da la herramienta, porque la gente no acostumbra a reflexionar sobre sí misma, ¿sí? Que no es meditación. Meditar es otro tipo de cosa, ¿sí? Esto es, me siento y reflexiono sobre mí, ni siquiera cojo ni un libro y me pongo sobre las ideas del universo, sobre mí, ¿qué hice hoy? Y tomar conciencia, darse cuenta. Entonces, bueno, percibir, decir la nada. A esto corresponde la facultad de la autoobservación y reflexión, pero no con una mirada analítica o valorativa. Esto significa, no es desgranar y hacer una especie de hechos, a tal hora hice esto, a tal hora hice lo otro, a tal hora hice aquello. ¿Sí? Como si tuviera que hacer una agenda. Y tampoco es echar una cosa de valor, o sea, ponerle un valor. Esto es lo que hice está mal. Porque recuerden que lo que vimos en el hombre holístico, que vimos en el primer encuentro, hay parte de nosotros que está metido dentro de un armario. ¿Sí? Y lo que está dentro de ese armario es lo que justamente por escala de valores nosotros hicimos un juicio de valor y dijimos, esto no es bueno. Pero no es bueno para mí, esto mío no es bueno. Y lo metimos dentro de un armario. Y de eso está compuesto el inconsciente. Lamentablemente, como siempre digo, es un armario que tiene la cerradura como media rota. Entonces, cada tanto se satura y sale. Sale a través de sueños, sale a través de convulsiones, ¿sí? O ideas obsesivas. ¿Sí? Hay algo que necesita expresarse, que está ahí guardado y que más tarde o más temprano va a salir. Entonces, no es justamente hacer una mirada para valorar qué es lo que hice bien o mal, porque eso estamos buscando en el sentido. Es solamente echar una mirada, ¿sí? Con algo más profundo. Es, yo soy el que quiere ser así, yo quiero ser así, es el hombre que quiero ser. O sea, más allá de si lo hice bien o mal, es indistinto. Lo que he hecho bien, bueno, es el hombre que quiero ser, porque por ahí no es el hombre, aunque lo haga muy bien, ¿sí? Y si lo hice mal, es el hombre, yo quiero actuar así, pero no flagelándose, sino tomando determinaciones para modificarlo al día siguiente, ¿sí? O cuando se presente nuevamente la situación. Porque al día siguiente voy a hacer lo mismo, ¿sí? Bueno, en algún momento del día con respecto a todo lo que pasó anteriormente. Y así, en esa introspección, es cuando voy, ¿sí? Poniéndole como un sentido, le voy marcando un camino a mi vida. Porque el que vive una vida soy yo, el que vive mi vida soy yo. Si yo voy marcando el camino por el que quiero transitar, mi vida va circulando en ese camino. Entonces, eso es prestar atención a las emociones. Y lo que termina haciendo es definiendo nuestra vida. Yo personalmente, como Norberto, he hecho 20 millones de cosas en la vida. He hecho 20 millones de cosas en la vida porque ha surgido así. ¿Sí? Yo de temprana edad me di cuenta de que yo normalito no iba a ser. ¿Sí? Y después se fue sumando las cuestiones de las por qué no. ¿Sí? Y después cuando me convertí a los 17 años, ya ahí un desastre. ya ni siquiera he tenido una vida como me la hubiera imaginado. Fue totalmente diferente. Que doy gracias a Dios y a la Virgen Santísima. Pero si miro para atrás, ¿sí? He hecho muchas cosas, me he dedicado, he hecho concretamente, no solamente he estudiado, sino he estado en diferentes lugares, he tomado diferentes decisiones y demás. Y la gente muy conservadora, por ejemplo, de mi familia, una vez me escribió mi cuñada, que yo amo muchísimo, mormona, que bueno, que todo eso también fue una situación que se tuvo que trabajar al tomar una decisión en mi vida, era parte de lo que estaba,
Y una vez me escribe, bueno, Norberto, espero que encuentres el camino de tu vida. Y yo le escribí, le dije, Moni, yo hace más de 20 años que encontré el camino de mi vida. Sí, puedo decir que específicamente lo encontré a los 17 años cuando me convertí. Lo que pasa es que no es una vida como la que tú llevas. Y la coherencia de esa vida está sin conocer a esa vida. El que ha sido constante, responsable en esa vida he sido yo, a pesar de que las formas fueron cambiando. ¿Sí? Entonces, la dirección, la definición de la vida está. Lo que puede ir cambiando son las formas. Hace 10 años estaba metido en tu monasterio. Bueno, hace 10 años estaba con los cartujos. Estaba de ermitaño. Y ahora no paro de estar con gente y hablando y cosas así. ¿Se entiende? Y hace 20 años estaba metido en tu consultorio. Entonces, las cosas van modificándose. Y estaba en otro país encima. Entonces, bueno. Criterios de elección de vida en el discernimiento. Recuerden apuntar las preguntas, No digo porque apúntenlas, me las hacen después. La elección, decisión promete una vida en plenitud. Cuando hacemos los criterios de elección de vida en el discernimiento, el discernimiento va a estar aplicado a todo lo que ya más o menos hemos visto, en realidad es a nuestro proceso de pensamiento, ¿sí? Va a ser una instancia nuestra, superior, que va a utilizar el discernimiento para cuestionarse a esta instancia también nuestra, más pequeña, o sea, más inferior. Entonces, la elección va a prometer una vida en plenitud. Si cuando llegamos a un punto en el cual estamos en una situación como de conflicto o de sentimos cosas contradictorias, ahí aplicamos el discernimiento. Y lo que vayamos a elegir, lo que vayamos a decidir, siempre, si aplicamos el discernimiento, va a prometernos llevarnos a una plenitud. Ahora, esa plenitud puede ser desde el momento, y esto creo que ya seguramente habrán pasado, ¿no?, de tomar decisiones en la vida, ¿sí?, que de repente, inmediatamente después de que lo decidieron, es como que hallaron la paz. ¿Les ha pasado o no? Sí. O sea, antes de tomar la decisión era un revuelo de cosas. En el momento que se rinde al revuelo de cosas y realmente toma una decisión, ¿sí?, con todo su ser, ahí llega la paz. Ahora, la paz dentro, ¿sí?, después afuera puede ser un desastre lo que suceda, pero uno ha tomado la decisión. Bueno, algo fácil. Cuando nos separamos, si nos separamos hay una razón. Si somos nosotros los que tomamos la decisión, o sea, obviamente le damos un poco de vuelta y llegamos a un momento que tomamos la decisión, claro, tenemos que pasar el duelo y toda esa historia, pero nos trae paz en el lugar, porque es una decisión de la que estamos convencidos. Entonces, a la plenitud también van a pertenecer el dolor y las decepciones, ¿sí?, mientras sean un proceso de purificación. Hay veces que tomamos decisiones para llevarnos a la sanidad, ¿sí? Eso es lo que se llama crisis de sanación. Entonces, hay decisiones, por ejemplo, que no nos van a, o sea, no nos gustan tanto en la forma, pero en el sustrato, en la esencia, sabemos que tenemos que tomar. Entonces, nos traen paz, pero muy interna, pero a la vez alrededor nos traen lo que decimos, ¿no? Dolor o decepción. Yo cuando de repente tengo que decidir separarme, esto me va a producir dolor. Pero también, si los valores para separarme de mi expareja está mi salud mental, es un dolor que pasará en pos, y lo sufro, en pos a un bien mayor. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? Entonces, las decisiones siempre nos van a llevar a una vida con mayor plenitud. El no tomar decisiones es esa vida que es el que constantemente quiere tener todos los frascos abiertos, ¿sí? Entonces no lleva una vida por un lado de profundidad, y es una vida inexistente, porque siempre para orientar y llegar a una finalidad y luego que no nos coja la depresión cuando somos gerontes y nos jubilamos, porque miramos atrás y no hicimos nada, tenemos que ir tomando decisiones. Entonces la decisión nos promete la plenitud.
También la elección promete un fruto, y en ese sentido, ¿sí?, en la base del discernimiento tenemos que buscar no solamente una escala de valores, vamos a utilizar una escala de valores que es la nuestra. Y siempre la elección va a prometer un fruto en la medida de que no solamente sea algo bueno para mí, sino también incluyamos dentro de nuestras elecciones algo que más temprano o más tarde traiga un bienestar a la gente que nos rodea, al resto del mundo. ¿Sí? No solamente, bueno, voy a estudiar tal cosa porque me apetece, pero tal cosa lo voy a utilizar luego para tal otra. Me separo, hay dolor de mí, hay dolor del otro, pero yo sé que es lo mejor y que es lo mejor para ambos, no es solamente para mí es lo mejor. ¿Sí? A ver, si me separo porque quiero salir corriendo porque tengo miedo al compromiso, es otra historia. Y ahí es donde se aplica el discernimiento. ¿Sí? El discernimiento es lo que nos dice, el mismo hecho tiene que ver con esto o tiene que ver con lo otro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Tiene que ver el separarme con mi miedo al compromiso o tiene que ver el separarme con el ir en pos de mi salud mental? Y obviamente también va a terminar porque no somos compatibles. Porque seguir con lo mismo no nos va a llevar a buen puerto, porque nos está haciendo mal. ¿Sí? El hecho es el mismo, el dolor que vamos a pasar es el mismo, pero la elección de separarme por tener miedo al compromiso no va a dar fruto. Porque si yo básicamente tengo miedo al compromiso, lo tengo contigo. O sea, no es con ese objeto, con esa persona o ese sujeto que me estoy separando ahora. El siguiente va a ser igual. Y seguramente lo tengo en todos los demás aspectos de mi vida. ¿Sí? Lo primero que vimos en la presentación, o sea, la decisión, la actitud de comprometerse con mi propia vida y con la vida en general. Lo que hago, lo hago aquí ahora consciente y me relaciono con esta persona a pleno y hago tales cosas en mi trabajo a pleno y persigo mi vocación a pleno. O sea, tengo una decisión, una actitud. Entonces, con actitud la elección va a traer fruto. Sin esa actitud la elección no la va a traer. Luego, el mayor entrega y reto. Entre muchas alternativas buenas solamente se aplica esto. ¿Sí? Muchas veces cuando nuestro ego, ¿sí?, no, es nuestro ego, infectando nuestro proceso de pensamiento, nos hace creer que lo que hay mayor reto, ¿sí?, es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Lo que me esfuerce más, porque ahí yo puedo hacerlo. Y muchas veces hay gente que es capaz manipuladora a este punto, que justamente si te la descubre esta historia te chincha allí para que tú hagas lo que no quieres hacer de entrada, ¿sí?, pero que lo hagas solamente para desafiarte. Es que tú no puedes. Si tú no puedes hacer esto, es por eso que no quieres. Yo te entiendo. Y uno sale luego y dice, pero si yo puedo. 2 segundos antes no queríamos hacerlo y 2 segundos después lo hacemos solamente porque nos han desafiado. Bueno, este no es el caso. ¿Sí? El caso es cuando tenemos dos cosas positivas, ¿sí?, dos cosas que en nuestra escala de valores son buenas para mí y van a terminar siendo, si yo estoy bien y espléndido, mi entorno, los demás están bien espléndidos. ¿Sí? Cuando hay dos alternativas buenas, la que hay que elegir, se dice, es la que justamente nos presenta el mayor reto y entrega. ¿Por qué? Porque también es la que nos va a dar más fruto, por cual nos va a dar una vida más plena. Entonces, entre dos trabajos, por ejemplo, ¿sí?, que tienen como las mismas cualidades, la que me lleve a abrirme y esforzarme más, si quieres pan comido, una, bárbaro, pero si hay otra que necesita un reto, yo voy a traerlo más, o sea, eligiendo la que necesita más reto y entrega, yo voy a traer a mi vida, ¿sí?, más apertura, más conocimiento, más plenitud. ¿Sí? Esto es algo muy simple que ya lo hemos visto, es abrirse a situaciones nuevas.
¿sí? Las situaciones nuevas son las que nos traen más retos. Si yo estoy acostumbrado a estar los domingos en casa haciendo esto, lo otro, aquello, aunque me llamen, es bueno estar en casa, tirado en el sofá, porque hay una parte de mí, ¿sí? Que, bueno, quiere estar ahí, simplemente. Pero si me llaman para salir una vez, yo puedo decir que no porque estoy muy cansado, pero si eso empieza siendo una regla, si tengo que reconocer que esa orientación de mi vida me está cortando caminos, por lo cual más temprano o más tarde me va a cortar plenitud. Entonces, si de repente me vuelven a llamar por ahí, aunque las dos cosas para salir, ¿no? Ese domingo, las dos cosas para mí sean buenas, elijo la de mayor entrega y el mayor reto, ¿sí? Yo hace muy poco, en realidad hace 10 días atrás, tomé justamente esa decisión, ¿sí? Y fue lo mejor que podía hacer, que obviamente a esta va a marcar el primer semestre de mi vida, ¿sí? Tenía que ir a una entrevista, ¿sí? A una presentación, y hacía mucho frío, estaba lloviendo y yo tenía las menos ganas de salir así por ahí, porque el día anterior había hecho lo que soy un hombre con necesidades, así que bueno, había dormido poco. Entonces, digamos que bueno, no estaba súper comprometido, no tenía por qué ir. Y yo de repente le dije, bueno, pero no, porque no tengo ganas, ¿sí? Pero yo siempre digo, las ganas son los de menos, en realidad, ¿cuál es mi responsabilidad? Y mi responsabilidad conmigo mismo, yo me había comprometido a eso, además de que yo me había comprometido a participar con otra persona. Entonces, y fue ir, porque aparte ya sabemos que es solamente el arranque, después se nos va las cosas esas, ¿no? Es solamente arrancar. Y fue ir, y realmente es lo que va a marcar los próximos 6 meses en mi vida, a forma positiva, ¿sí? Y ya prevengo, o sea, ya prevengo, como quieran, ya puedo decir que va a traer más plenitud a mi vida, y también traerá más fruto, ¿sí? Porque muchas de las cosas que voy a hacer, gracias a que fui a eso, tienen que ver con otras personas, donde también voy a poder volcarme y producir un bien, con lo cual se me vendrá más plenitud, más satisfacción. Así que bueno, otro criterio, decisión de vida como acontecimiento comunicativo. Esto se lo van a llevar, después lo van a poder leer. O sea, fue un título redundante que les puse porque hoy estaba inspirado. Sí, pero también se puede decir con 4 palabras más básicas, ¿no? Porque aparte me enganché. Hoy no sé por qué me enganché, y a escribir, y a armar, y a organizar, y que, no sé, hoy estaba aceleradísimo. O sea, productivamente acelerado, ¿no? Entonces, la decisión de vida como acontecimiento comunicativo. Una elección, ¿sí? Esto también es un criterio. Recuerden que los criterios son cosas para tener en cuenta antes del proceso de discernimiento. Antes del proceso de discernimiento nos lleva a una decisión, ¿sí? Y siempre antes de la decisión hay varias posibilidades. Entonces, nos dice que tengamos en cuenta esto y que lo apliquemos. Y es, por ejemplo, que lo hablemos, ¿sí? Cuando vayamos a tomar una decisión, sí, que lo hablemos. Lo hablemos con nuestra pareja, salvo que la decisión sea separada, ¿no? O sea, que antes de tomar la decisión y planteárselo, lo hablemos con nuestros amigos, lo hablemos con un jefe, lo hablemos con un psicólogo, lo hablemos con un coach, lo hablemos con quien queramos, pero que lo comuniquemos, ¿sí? ¿Por qué? Y es lo que les dije anteriormente. Las situaciones y hasta las soluciones de las situaciones que se plantean en nuestra cabeza están en nuestra cabeza, dentro de la estructura de nuestra cabeza. Y nuestra cabeza no va a ir más allá de lo que le permite su propia estructura, ¿sí? En cambio, al compartirlo, la estructura del otro lo ve lo mío de una forma más objetiva. Entonces, la estructura del otro me puede ampliar las posibilidades que yo, de mí, de por sí, no sale por mi estructura, ¿sí? Entonces, ampliar las posibilidades antes de tomar una decisión. Posibilidad significa ampliar el punto de vista, ¿sí? Yo otro día me hacen una consulta sobre una niña, y hablando, fue una llamada telefónica, hablando, le dije a esta persona, bueno, mira, la postura que estás tomando, claro, conforme a la situación que estás viendo, supuestamente
lo mejor para esta personita, ¿sí? Es tomar la antípoda de lo que está pasando. Si una persona le está diciendo tal cosa, tú le estás diciendo lo contrario. Y sin darte cuenta estás haciendo exactamente lo mismo. Le estás metiendo más conflicto porque es dos situaciones afectivas que para ellas son positivas pero son totalmente contradictorias. Si tú quieres traer sanidad a esta situación, sal de dar tu forma de opinar, porque en realidad es bueno en otras circunstancias, pero no cuando te estás confrontando con la misma afectividad. Era un caso de una madre separada donde el padre le dice una cosa y la hija le dice lo contrario del padre, porque en realidad son dos personas diferentes que tienen ideas diferentes. Y la pobre niña está ahí sobreexigida entre dos afectos. Digo, mira, lo que me parece que sería más conveniente es que tú, en otra situación, que tú le des la opinión va a ser bueno, pero si le está produciendo tanta tensión, es que salgas de ese lugar de darle tu opinión contradictoria a la otra, aunque sea lo correcto desde mi punto de vista, la idea, y que la ayudes a ella a que decida a ver si, y discierna, si esa postura le parece la más apropiada. Entonces la tía se queda en silencio y yo dije, cagamos. O sea, otra vez me fui y nada, vaya a saber lo que le debo haber dicho, que era lo que debe estar. Y me dice, Roberto, fantástico, porque es otro punto de vista que a mí nunca se me había ocurrido. ¿Sí? ¿Se entiende con el ejemplo? Entonces, comunicando siempre se encuentra otro punto de vista, porque uno se conecta con otra estructura que está libre de mi propia estructura, porque tiene la suya. ¿Sí? Sí, pero puedo preguntar. Bueno, si quieres salir grabado, sí, no sí. bueno. Es que con lo que has comentado antes, también de la verdad, bueno, no sé si tiene que ver con la verdad afectiva, no, pues hacer vínculos. Tú comentabas que siempre tengamos algún discernimiento, tenemos que compararlo con personas, hablar, y así también volviendo a insistir en esa idea de hablar, de comparar, de enfrentar, ¿no? No, enfrentar no, porque no. De compartir, porque enfrentar es yo tengo una opinión, tú tienes la otra y armamos la guerra. Bueno, enfrentar me refiero a comparar. Comparar, ahí está, muy bien. El discernimiento también es eso. Cada palabra significa algo. Bueno, pues eso, comparar pues lo que esta persona puede pensar sobre lo que no le sucede. Pero eso no deja un poco fuera tu propio criterio, es decir, no. Tú puedes libremente también, me imagino, el no tomar en cuenta, escuchar a esa persona, intentar empatizar con lo que te comenta, pero no compartirlo. Es decir, pues a lo mejor no querer aplicar lo tuyo, a lo mejor sí te puede dar un punto de vista nuevo, a lo mejor el punto de vista que te dé a ti no te puede servir, ¿no? Tienes esa libertad, ¿no? También pero es la actitud. O sea, lo importante de esto es la actitud de compartirlo. El compartir, lamentablemente, y yo aquí en esta cultura lo veo mucho, y cuando hablé, bueno, en una de las charlas así, o sea, creemos que cuando estamos entendiendo al otro, el otro no está como dominando en su pensamiento. Yo puedo entender tu postura, que no significa que yo esté de acuerdo con lo tuyo, o que vaya a seguir lo tuyo. ¿Sí? Yo soy independiente igualmente en tomar mi decisión, solamente lo comparto para escuchar otras opciones. Pero yo luego discierno solamente que cuando si antes tenía dos polaridades, porque mi cabeza es dual y es blanco o negro, le pongo el gris para decidir. Entonces ya tengo otra opción diferente. A ver, por ahí es lo que a mí me despierta y sigo el gris, pero por ahí lo que hace este gris es afianzarme en mi blanco. ¿Sí? Que yo comunique algo no significa que me tenga que, o sea, el imperialismo del otro, ni tampoco es la pérdida de la independencia, ¿ok? O del propio criterio. Lamentablemente eso son cosas que las tiene el ego. Entonces, solamente cuando practicamos, el diálogo es eso. Tú dices lo que tú opinas, yo digo lo que yo opino y empezamos a construir. Si no es o lo tuyo o lo mío, esto no es comunicación. Eso es imperialismo verbal o de ideas o ideológico. ¿Se entiende esto? Entonces,
Cuidado, porque eso habla de una falencia. Si lo vemos así, la comunicación, la vemos así, habla de una falencia nuestra propia del ego negativo. ¿Sí? No comparto por la duda de que, no, yo comparto, me das tu opinión, me das tu opinión, me das tu opinión, yo después tengo un saco de opiniones, además de las mías, y veo, y no me hace menos digno, ¿sí?, el hecho de ver que por ahí el otro tiene razón. ¿Sí? El otro ha dado el punto que a la vez al discernir interiormente es la decisión que a mí me da paz. ¿Sí? Y yo no dejo de ser quien soy por eso, sino sería una persona muy insegura. Entonces, cuidado con el orgullo, porque justamente esto del proceso comunicativo va para desarrollar la humildad. Es algo totalmente importante, más allá de que es un valor espiritual dentro de las religiones, es algo importante para el crecimiento personal. Yo humildemente me tengo que ver a mí mismo, humildemente tengo que actuar, porque no soy lo que creo ser. Si mi ego me dice que soy mucho más allá de lo que creo ser. ¿Sí? Entonces por eso tengo tantos inconvenientes, porque me creo más. ¿Sí? Más de esto, más del otro, más aquello. Entonces eso me alimenta más ego, más miedo, me alimenta más frustraciones, porque yo no soy en realidad eso que mi ego dice. Y mi ego se construye por las cosas que hay dentro de ese armario que dijimos, del inconsciente. ¿Sí? Se construye en base a lo que quiero ocultar que está ahí adentro. Entonces, cuando hay esas connotaciones hay poco trabajo personal. Entonces, esto apunta al trabajo personal real, o sea, pero en el buen sentido. Compártelo y tienes un punto de vista, pero tú decides después lo que se te ocurra. ¿Sí? Yo, una de mis exparejas, no porque pienso que una de mis exparejas, bueno, o sea, todo el mundo me decía, tú estás totalmente loco. Yo escuché las opiniones, ¿sí? Yo expresé, ¿sí? Me dice, estás totalmente loco. Porque esto, bueno, genial, escuché todo. Y yo después igualmente tomé mi decisión, pero escuché. Y me amplió el panorama. Yo pensé que iba a sufrir una determinada cosa y después me ampliaron más el panorama. Iba a sufrir mucho más, ¿sí? Ante la pérdida. Entonces, porque ocupaban más lugares de los que les correspondía. Entonces, bueno, pero yo lo escuché y me ayudó, no para cambiar mi opinión, pero por ejemplo me ampliaron este panorama. Que yo no había llegado mi cabeza a ver las consecuencias de mi elección. ¿Sí? Y gracias a esta compartir, sí, pude tenerlo en cuenta. Y obviamente cuando orienté mi vida hacia el camino que tenía que orientarlo, todas esas cosas fueron apareciendo, pero yo ya estaba preparado. ¿Por qué? Porque me lo habían preavisado, lo habían comunicado, aunque yo no cambié de opinión. Bueno, lamentar lo rechazado. Esto tiene que ver con cuando tomamos una decisión, ¿sí? Significa que hemos elegido esto, y cuando elegimos esto significa al mismo tiempo que no elegimos todo lo otro. Entonces, dentro de los criterios hay que tener en cuenta que va a haber un determinado momento en el cual vamos a lamentar los rechazos, va a haber un momento de flaqueza en nuestras decisiones, que es donde nosotros esta paz, esta plenitud que tuvimos al inicio, al tomar la decisión tenemos que cogerla, ¿sí? Y hacernos fuerte y mantener. ¿Por qué? Porque si vamos por lo que nos sentimos o dejamos de sentir, ¿sí? Vamos como una veleta por el mundo, ¿sí? Entonces a veces se toma una decisión, siempre ante una decisión se pierden otras, ¿sí? Pero hay un momento de flaqueza, y en esos momentos de flaqueza hay que volver al momento original de la decisión y volver a reflexionar de por qué tomamos esa decisión. Pero no para cuestionarla, sino para recordar lo positivo que nos pareció en ese momento tomar la decisión y cobrar fuerza para estas lamentaciones que después se diluyen en el tiempo pero que aparecen, ¿sí? A ver, todos sabemos que cuando elegimos a una persona, ¿sí? Entre varias otras personas es porque, como novio o pareja, ¿sí? Es porque las otras no. Pero va a llegar un momento, y llegará seguramente, que tendremos una discusión, y ese chico del compañero de trabajo que siempre está intentando seducirme, hoy me parece hermosísimo, ¿sí? La cuestión es que, a ver, rompo con mi propio compromiso de fidelidad, de respeto, pero por mí más que nada,
o sea, más allá de lo... O me mantengo de por qué elegí esto, aunque ahora haga problemas, y eso vuelvo a elegir que no. Solamente recordando de por qué, bueno, vamos a quedarnos. ¿Sí? Aunque en este momento no es que sienta la plenitud con esta persona. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? Entonces, estas cosas aparecerán en el camino, pero nosotros debemos de estar fuertes, y una forma de encontrar la fortaleza es volviendo, obviamente si estamos reconvencidos, hemos tomado muy convencidos una decisión, es recordar ese momento. ¿Sí? Porque también nos va a traer esa sensación de paz y plenitud. Vamos a recordar esa sensación de paz y plenitud que vivimos en ese momento. Entonces, esta acción, este criterio es básico, por ejemplo, y es muy básico para las relaciones interpersonales, ¿sí? De pareja y demás. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos movilizan constantemente y no siempre es muy productivo. No son cosas productivas, ¿no? El otro día vi una película donde el chico le decía a la chica: es que yo te había elegido, yo el 18% del tiempo contigo me sacas de quicio, pero el 82% restante yo soy el hombre más feliz del mundo. Y ella le dice después, dice, bueno, para mí es el 79%. Entonces el tío la verdad le decía, pero es una cuestión, o sea, la vida y esta situación le decía, es una cuestión de porcentaje, no va a haber nunca un 100%. ¿Sí? Y creo que fue de las últimas películas, que era una comedia tonta, las últimas películas que he visto, o sea, es algo muy, o sea, que no nos acostumbren a decir, porque siempre nos muestran la cuestión de se casaron y vivieron felices. Entonces no nos acostumbran a decir de que siempre va a haber un porcentaje que evidentemente tiene que ser menor, ¿sí? Que cosas que no nos van a gustar. Entonces cuando ese porcentaje menor nosotros, yo por ejemplo soy latinoamericano, lo haga como enorme, porque hago dramas, me tengo que acordar de esta decisión primera que me llevó a esa persona. Y así muchas situaciones se terminan solventando, ¿sí? Muchas. Hay otras que no, porque a veces ese 18% se termina siendo un 55%, entonces ya hay un desbalance, ¿sí? Porque esta persona, bueno, X causa, o yo no lo vi antes, o ha derivado, ha tomado decisiones orientando su vida hacia otro lugar, ¿sí? Muy bien. Revisión de anteriores decisiones de vida. Esto es importante, y es lo que yo también decía al principio. Hay decisiones que hoy, por el Norberto que yo soy hoy, con la edad que tengo, la experiencia vital y demás, hoy me parece la mejor decisión del mundo. ¿Sí? Pero a veces, dentro de 10 años, por ahí esa decisión no me parece la mejor del mundo, no me está orientando ya de la forma que me orientaba. ¿Sí? Yo puedo regresar para atrás, ¿sí? Ver, y por ahí sentir las mismas cosas. Claro, yo dejé la orden religiosa por propia voluntad y yo era totalmente feliz. Lo que pasa es que, bueno, o sea, totalmente feliz y había tomado una decisión al 100%, ¿sí? Pero pasaron los años y ya sentí que tenía que tomar otra decisión, que eso era abandonarlo en pos a algo mejor para el servicio que tenía que hacer, ¿sí? ¿Me gustase o no me gustase? Aquí andamos. Entonces, primero hay que mantener una fidelidad. Entonces, en el discernimiento de nuestras decisiones, volver para atrás, ¿sí? Ver por qué hemos tomado esa decisión, recordar el momento, recordar todo lo que discernimos en ese momento. Esta decisión va a ayudar para mí, para los demás. Esta decisión me ha traído luego, porque ya estamos hablando del pasado, me ha traído estas cosas. Esta decisión me ha ayudado o mejorado en esto. Esta decisión también ha traído por el otro con connotaciones negativas. Pero tener en cuenta que lo importante, o sea, es muy importante la fidelidad, pero no hay que ser obsesivos con la fidelidad, porque hay decisiones que les dije, como les dije hace un momento, para hoy me han servido, pero para más adelante ya no me sirven, ¿sí? Entonces, antes de tomar lo contrario, porque hay que discernir que no es uno de los tantos baches que nos encontramos en la vida, que nos hacen ver todo negativo, y que realmente lo que está saliendo, esas emociones internas, lo que está saliendo es una necesidad de
revisar la elección que hemos hecho. ¿Sí? Es diferente cuando tenemos una depresión, no tomemos, por ejemplo, una depresión, no tomemos ningún tipo de decisión. Estamos en un proceso de duelo, no tomemos ningún tipo de decisión, porque lo que nos pueda parecer bonito no va a ser bonito en base a lo que estamos viviendo. Entonces, justamente los momentos de mayor desesperación no son los momentos en los que podemos tomar decisiones. ¿Sí? Salvo que... Sí. Pero no te interrumpas, No. Es que no entiendo cómo está escrita la frase. Le pones una orientación nueva que brota de un afecto súbito o una relación ritual no muy duradera, no resuelve la cuestión básica. Son cuestiones que perseveran. Entonces no entiendo si es súbito y no muy duradero, no algo que persevere, sino algo en el tiempo. Es que no entiendo muy la frase. A ver, yo de repente, es lo que les decía, por ejemplo, yo estoy muy bien con mi pareja, que esto, que el otro, llevamos 2 años, ¿sí? Y de repente me ofrece matrimonio. Y yo ahí empiezo a cuestionarme 20 millones de cosas, ¿sí? Y de repente digo, bueno, no, porque esto no, bueno, pero yo con toda la vida con esta persona, bla, 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 y digo no, y decido romper la pareja. Bárbaro. Si yo he discernido bien y realmente no es la persona, ¿sí? Genial, va a ser una decisión que me va a traer plenitud, que traerá frutos y toda esa historia. Pero yo sí he decidido que no es la persona, porque en realidad tengo básicamente un miedo al compromiso. Ese miedo surgió cuando me dio el anillo, se arrodilló y me hizo la proposición. Pero eso va a permanecer. ¿Sí? Yo no era consciente, lo que pasa es que hubo un disparador, que fue la proposición, que boom, porque antes yo no tuve que tomar ninguna decisión, eran unos noviecitos muy buenos y la otra pasaba bárbaro. Pero me está ofreciendo comprometerme y yo tengo que decir sí o no. Y si digo no porque yo tengo problemas con el compromiso, la siguiente pareja me pasa lo mismo. Esto es lo que va a pasar, va a perseverar. ¿Sí? Va a ser un efecto súbito. Yo antes no me pasaba ni pensaba nada de todo esto hasta que no me ofreció matrimonio. Cuando me ofreció matrimonio, cuando entré en crisis, apareció todo lo negativo con él, que me lleva a la decisión de dejarlo. ¿Se entiende o busco otro ejemplo? Busco otro ejemplo porque no lo estoy cogiendo. No estás cogiendo. No lo estoy entendiendo. Está bien, está bien. A ver. Hablamos al inicio que tenemos que cuestionar las cosas que nos suceden. ¿Sí? Porque no todo siempre es lo que parece ser. De repente yo puedo estar enamorado, o lo que yo creo que es amor. ¿Sí? Si no rasco un poquito, y surge súbitamente, ¿no? O sea, si no rasco un poquito y veo que eso es en realidad miedo a la soledad, no es amor. Entonces, él o cualquiera puede ser el que yo elija. O sea, él porque cumplió determinado, pero si no me enamoro del siguiente, y es esa gente que se enamoradiza. Si un estreno resultó, paso al siguiente. Entonces, si yo no rasco, después todas las situaciones que vaya a vivir van a ser no de amor con esa persona. El sustrato que me llevó con esa persona es el miedo a la soledad. ¿Sí? En el momento en que yo haga crisis con esa persona, ¿sí? Lo que va a manejar mis decisiones es el miedo a la soledad, no el amor. ¿Sí? Porque lo que perdura, porque no he resuelto, es mi miedo a la soledad, que me hizo tomar decisiones. Entonces yo estoy en una situación que no es lo que digo que es lo que está metido dentro de ese armario y que no quiero ver, del inconsciente. Entonces, en algún determinado momento, por una crisis, eso puede llegar a surgir. Entonces, bueno, cambio decisiones abruptamente, ¿sí? O me cambio, porque en realidad una persona se da cuenta que lo estás utilizando de perrito de compañía. Entonces en realidad nos van a terminar dejando. ¿Sí? Y lo que vamos a encontrar es que va a persistir, y mi propia elección, hasta que yo no la traiga a la luz, va a ser en base a mi miedo a la soledad. ¿Sí? Estas cuestiones que son las que perseveran porque no las hemos trabajado, míralas como las que están dentro del armario del inconsciente. Entonces están dentro del armario del inconsciente porque las pusimos ahí porque no las queremos ver. Pero la cerradura de este armario está como media fallada.
Y cuando hay una sobrecarga de la energía del inconsciente, esto sale. Yo como lo siento, como que es algo súbito, no como que siempre estuvo ahí. Como que esto que siento es imperioso y lo tengo que hacer ya. ¿Sí? Entonces, por un lado yo lo siento, en un aspecto de mí va a ser un afecto súbito. Pero por otro lado es algo que está ahí, andás a ver de tiempo inmemorial, solamente que yo lo metí ahí, lo encarcelé, esa idea, ese sentimiento y demás, y no lo quise porque no lo quise trabajar. ¿Sí? Y eso que es súbito me hace tomar una decisión. Entonces, ¿quién es el jinete de mí? No es en la parte espiritual, sino es mi inconsciente, el que está conduciéndome. ¿Sí? Esta cuestión no se va a resolver hasta que yo me enfrente mi miedo a la soledad, lo que está dentro del armario, mi sombra. Hasta que yo no me reconcilie con lo que soy, lo bueno o lo malo, entre comillas, porque también eso de malo según quién. Entonces, hasta que yo no cuestione por qué he metido eso ahí, porque lo hacemos a temprana edad, por lo cual el esquema de valores lo traemos de afuera, no son propios todavía. Entonces yo tengo que ir sacando de a poco esas cosas de ahí y volverlas a cuestionar y integrarlas en mí, o simplemente es aceptarlas, integrarlas. Ahora ya no es tan malo, esto es bueno. O si esto le hago un lacito aquí y le pongo una cintita roja, ya lo acepto mejor. Y lo que sigue siendo horroroso, ponerlo al lado del otro y decir, es lo que soy. Sí. ¿Podría compartir una cosa del diciembre? Sí, recuerda que está... ¿Hasta dónde? Claro, hasta que no termine, seguirá. Si no, guárdalo para después. Otra cosa que decir, que también lo vi preparando esto, que me pareció una definición fantástica. Como experiencia, la experiencia de vida no es, y de crecimiento personal o espiritual, según el esquema de valores que utilicemos, no es ser bueno, sino servir a los demás. A mí personalmente me encantó porque, por ejemplo, el cristianismo, al cual yo adhiero, vive diciendo ser perfecto como el Padre es perfecto, un montón de cosas, ser santo como el Padre Santo y demás. Y toda la gente consigue, hay muchos santos y bibliografía y cosas que se hacen que tiene que ver con una persona tiene que ser buena. Y no es la base ser buena. O sea, lo que planteaba este autor es que la base no es ser bueno, sino servir a los demás. Porque en el servicio es donde se va a ver tu fe. Y porque uno, también hay cosas que también lo dice la Biblia, uno es pecador, o sea, peca 7 veces al día desde el Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces uno nunca va a terminar de ser bueno en su totalidad. Y ninguno de los santos que hemos conocido han sido buenos en su totalidad. ¿Sí? O sea, como algo, ¿cómo se le llama esto? Que es básico. No, como algo unívoco, no, como algo, cuando es estipulado así al 100%, tiene un nombre en matemática. Bueno, no, bueno, nosotros no vamos a ser buenos nunca en un 100%, vamos a tener siempre oscuridades. Y aunque sigamos un camino espiritual, el camino espiritual nos dice esas oscuridades hay que dejarles que Dios las alumbre. Por lo cual, no es que nos desentendemos, dejamos, bueno, Dios, tú haz lo que puedas con esto, lo que yo hago es potenciar la luz que sí hay en mí. Potenciar significa desarrollar las que tengo, ¿sí? E ir sumando más luz. ¿Sí? Pero no significa que esto lo tengo que poner en el armario, porque hay mucha gente que pone todas esas cosas en el armario y se considera la bondad personificada y no cumple ninguno de los criterios que acabamos de ver, ni gestiona su vida, ni la orienta, ni esto, ni lo otro, ni aquello. No somos los que tenemos que juzgar, ya llega el momento de que haga un juicio sobre eso. ¿Sí? Esto, bueno, no sé por qué salió. O sea, esto salió porque tenemos que amigarnos con nuestras zonas oscuras. ¿Sí? Intentar modificar, porque hay algunas que es verdad que le podemos poner un lacito y le agregamos algún detalle y ya pueden ir al bando de las buenas, ¿sí? Y hay otras que están ahí y es su esencia. Entonces, pero no meterlas dentro de un armario, porque va a pasar esto, nos van a terminar poniendo los trabas en nuestro camino. O sea, dejarlas ahí a la vista, mirarlas cada tanto, saber que están ahí. Yo, por ejemplo, soy soberbio.
¿sí? Y la mejor que pude hacer en mi vida es darme cuenta que tenía que decirlo, por ejemplo, por eso lo de la comunicación. Porque a partir de que comencé a decirlo pude empezar a trabajarlo. Pero antes era una mortificación, porque yo me veía sobre la gente me lo decía también, ¿no? Obviamente, porque esto es algo que se actúa. Entonces, no es esos pecaditos que te quedan dentro, ¿no? y que nadie se entere, esto es lo que los demás se dan cuenta. Y yo decía, pero yo no, o sea, no porque lo que digas tú, yo realmente no es el proyecto de hombre, no es mi proyecto de hombre, como Norberto, no quiero que se exprese así, porque en esta otra escala de valores a mí sí me gustaría. Entonces empecé a trabajarlo, le puse un par de lacitos, genial, estuvo más digerible para que saliera del armario y para que se quedara al lado, pero es como la chica pobre, la familiar pobre, ¿no? Del resto, pero está ahí junto con toda la familia, ¿sí? Y lo que decidí en un determinado momento, lo que acabo de decir, más vale que vaya sumando otras virtudes, otras cosas, y que después, bueno, recibir la misericordia de la gente cuando se haga esta familiar pobre haga su presentación, ¿sí? Entonces, pero bueno, bárbaro, mientras no comunique lo totalizado, el que avisa no traiciona. Entonces, pero ahí si te vas a quedar con esa sola parte de mí, bueno, realmente no vamos a dialogar mucho, porque yo tengo un montón de otras cosas que son positivas también. Entonces, solamente aceptan estas cosas las personas que realmente también reconocen dentro de sí que estas cosas están. Obviamente son las personas con las que yo me quiero rodear. Porque las que se consideran buenas e inmaculadas no las prefiero, no, porque sé que es irreal. ¿Se entiende? O sea, si le das ejemplo, bárbaro, pero en general siempre están haciendo bache, pero no lo reconocen. Entonces, con esto de elogiar la fidelidad, ¿sí? De ver, de cuestionar, de que no hay que cambiar la historia de nuestra vida por la primera cosa que se nos pasó, sino que ver realmente, discernir si nuestra decisión, también hay que hacerle un reproche a la terquedad. Cuidado con, por querer mantener un statu quo, o creer, ¿sí? Que a pesar de las dificultades que se van repitiendo, mantener tercamente una decisión que ya no está siendo válida para el día de hoy. ¿Sí? Entonces, no es cambiar ante cualquier vientito como una veleta, sino cuestionar, ¿sí? Pero tener cuidado a no ser tercos, porque eso tampoco es un discernimiento apropiado. Y esas decisiones, volver a elegir lo mismo cuando ya no está haciendo lo productivo, no nos van a traer lo anterior, ¿no? No nos van a traer plenitud, no van a traer fruto para mí, para el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en el discernimiento también tiene en cuenta esto. No se cambian las decisiones por cualquier cosa, se discierne, pero también se discierne no estar siendo tercos para mantener una situación. Paso del discernimiento. Primero, todo aparece como un sentimiento, ¿sí? Lo vimos cuando hablamos de emociones, ¿sí? Todo aparece como una emoción, ¿sí? Algo que se siente en el cuerpo y se deposita en el cuerpo. Luego va a aparecer a la idea, ¿sí? Luego va a ser, esto que siento es bronca, esto es rabia, esto es lo que sea, amor, ¿sí? Pero es porque yo lo he traducido en mi cabeza, pero primero se deposita en el cuerpo. Lo que hay que pensar, ¿no? Lo que hay que discernir no es pensar, sino a ver, ¿qué está produciendo en mí este sentimiento? ¿Sí? ¿Hacia dónde me siento que este sentimiento me está llevando? ¿Sí? ¿Hacia dónde me quiere dirigir esto? ¿Sí? Reconocerán conmigo que no son cosas que nos cuestionamos generalmente. ¿Sí? Pero el discernimiento es eso. Luego aparece también el conocimiento, que son los aspectos racionales. Ambas cosas, el sentimiento y el conocimiento, tienen que ver con el autoconocimiento, ¿sí? Son aspectos emocionales y racionales de nosotros mismos, ¿sí? Y el conocer tiene que ver con los aspectos que me están despertando esto. Yo creo con la duda, no con el creo en Dios Padre, sino el creo de la duda de que esto es amor, ¿sí?
Pero después tengo que ver los hechos. ¿Amor hacia quién? Hacia esto. Esto en esta situación. A ver, no puede ser que siento que es amor porque he estado borracho y de repente lo vi con 25 millones de ojos. ¿Por qué precipitarme a colocarle y tomar una decisión si no conozco a esto? Por ejemplo, ¿no? Yo siempre voy a dar esos ejemplos porque es mi lado flaco. Entonces, tengo que conocer los hechos. Pusimos un ejemplo la vez pasada, ¿no? Yo estoy aquí, allí están 3 tías en mi trabajo y están hablando y cada tanto me miran y yo estoy como que están cotillando en mí. Lo que siento que viene de mí es como, mira, está cotillando de mí. Entonces el discernimiento dice, ok, lo que estás sintiendo es eso. Estás sintiendo algo que tú lo traduces en tu cabeza como que están cotillando. Pero ¿cuáles son los hechos? ¿Cuál es la realidad? La única realidad es que están ahí, que están hablando, y si miro un poco más, en realidad me están mirando a mí como están mirando al otro compañero, como al otro, o están mirando a cualquiera. Para ver, en realidad porque lo están buscando es que si es que viene el jefe para dejar de cotillar. ¿Sí? A veces solamente ampliando esto, nuestro discernimiento ya está. O sea, esto es lo que yo sentí, es una locura de aquella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le hice así. Si le hice así significa le he rascado, y le he sacado la apariencia. Solamente que hay una emoción mía que algo tiene con esas 3 días. Entonces cualquier cosa que haga ya siempre va a salir algo negativo. ¿Sí? Y contra mí. Entonces es otro el problema que tengo. Luego del sentimiento y de los aspectos va a aparecer el juicio ético, moral, en base a una escala de valores. Yo las veo y lo que siento es algo que lo traduzco por una escala de valores que están cotillando. Ese están cotillando tiene que ver con algo, con un esquema de pensamiento que yo les puse. ¿Sí? Un juicio de valor. Es que ahí está Clara. Y Clara yo ya la he enjuiciado como la cotilladora de la empresa. ¿Sí? Y aparte está con Margarita, que Margarita siempre están las dos juntas y no hacen otra cosa que maldad. Y Margarita a mí me odia. Así que Clara no tanto, pero seguramente Margarita le estará diciendo todo eso. ¿Sí? Es lo que el juicio que nosotros hacemos para despertar una acción. A ver, de repente por ahí la acción es levantarme y decir ustedes qué están haciendo. ¿Sí? O solamente desarrollar más una ira que se lo terminaré sacando en otro momento o me la terminaré comiendo y se convertirá en un cáncer. ¿Sí? Pero no es que se diluye en el tiempo, o sea, eso tiene una resolución y yo tomo una decisión. Y tomo una decisión en base a un juicio de valores. Y luego viene lo de elegir o actuar. Esto sería la parte de aspectos positivos, ¿no? En el ejemplo que yo les acabo de dar, de repente, claro, lo que puedo decidir es aumentar ira, ¿sí? Que en sí, si hubiéramos discernido al inicio, nada tenía que ver, no había razones para que yo haga eso. Pero alimento ira que si me la como terminará en un cáncer o terminaré explotando cuando venga Clara a pedirme la cinta adhesiva, ¿cómo se llama? El celo, ¿sí? Y le contestaré mal. ¿Ok? Entonces, como no acostumbramos a discernir, nos pasa esto. En las decisiones más tranquilas que podemos actuar, o sea que nos pueden pasar, tenemos 2 opciones. Por un lado, es la que se llama lanzar, que son decisiones que nos hacen como no cambiar el rumbo, nos cambian un aspecto, ¿sí? Porque sabemos que esa decisión, ¿sí?, nos va a mejorar lo que hemos vivido, ¿sí? Entonces, a veces la decisión es dejo a mi pareja, ¿sí? Porque dejar a mi pareja significa que va a mejorar lo que estoy buscando. ¿Sí? En un futuro yo quiero mejorar, no me voy más con esta persona. Si 10 años la elegí, hoy yo no la elijo, porque hemos tomado rumbos diferentes y ha pasado este tiempo y he hecho estas cosas.
Hemos a psicólogo y demás. Y por ahí hay otras decisiones que van a tener que ver con el recibir, ¿sí? Y es, por ejemplo, con elementos que habría que potenciar y seguir aprovechando nuestro camino. No me separo, ¿sí? Me quedo porque de repente no es la generalidad, pero estos aspectos yo quiero seguir desarrollando. Y tal vez me tengo que tomar un tiempo o modificar yo para complementarme, porque él es el que está en lo cierto y yo no es el que estoy en la terquedad de mi camino. Entonces, a veces la decisión es o cambiar, ¿sí? O una cosa o por la otra, o a veces va hacia el mismo lado pero por motivos diferentes, ¿sí? Entonces, yo me voy a terminar quedando por eso, para aprovechar y potenciar lo que me está marcando. Eso es, por ejemplo, bueno, con las amistades es lo que acostumbramos a hacer. O sea, las amistades van pasando experiencias y nosotros por ahí volvemos a elegir. Hay momentos de su vida que yo no me engancho con esto, pero bueno, te sigo acompañando, no tanto como antes, porque sigo potenciando, ¿sí? Por ejemplo, un amigo se mete en la droga, yo soy cero eso, ¿sí? Ok, pero tiene aspectos que quiero seguir potenciando con él porque me divierto, la paso bien y porque de repente me siento comprendido hasta que dé. Y si es una fase, bueno, después lo recogeré como amistad cuando pase esa fase. También puedo decir, no, yo no quiero gente con estas características alrededor mío, que es válido, porque es saludable, porque, no sé, tengo tendencias puedo creer que me pueden llevar por ese listo, me alejo de esas personas, ¿sí? En búsqueda de otra persona que cumpla esas características y me llene. ¿Vamos bien? Te veo ahí. Bueno, esto lo van a poder, sí, lo van a poder ver luego, es más de lo mismo. Vamos a ver el ejercicio porque es lo que se deben de llevar. Y después vamos tenemos. Yo lo que les voy a pedir es que apliquen este ejercicio, ¿sí? ¿Se acuerdan? En un cuestionario. ¿Sí? Quiero que apliquen este ejercicio en el cuestionario que vimos en la primera clase. El primer encuentro, ¿dónde está escritorio? Comisión de formación 9. Quiero que apliquen ese ejercicio con estas preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que digo? No quiero que cojan el que hicieron casi al inicio. Quiero que cojan una hoja nueva y lo vuelvan a hacer. Entonces, primero, para hacer el ejercicio de discernimiento, busquen un lugar y un momento en el que estén relajados. ¿Sí? Si viven solos, fantástico, genial, apaguen el móvil, encima una velita, tipo una meditación. Si viven en pareja, lo mandan a cocinar y que no toque los cojones. ¿Sí? Así de simple. Entonces, buscar un momento donde se esté relajado, un momento y un lugar. ¿Sí? Escoger algo. En este sentido, algo va a ser esas preguntas que yo les he dado, ¿no? Una idea, un acontecimiento que les parezca una invitación a la vida e intentar analizarlo con el siguiente esquema. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Significa, una de las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, es ¿qué quiero? Entonces, dejen que ese ¿qué quiero? Entre dentro de ustedes. ¿Sí? O sea, que entre. No, bueno, yo quiero esto, o sea, inmediatamente. Antes de empezar a dar respuestas, dejen ¿qué quiero? E intenten un acto de introspección donde se encuentren ustedes con ustedes y se estén preguntando ustedes a ustedes ¿qué quiero? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, ¿qué me ha pasado? ¿Qué he sentido cuando me he preguntado esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué emoción? ¿Dónde he sentido? ¿Me dio un tironcito aquí? ¿Sí? ¿He sentido un calorcito aquí? ¿Sí? ¿He sentido frío? O sea, ¿qué he sentido? Bueno, obviamente, ¿en qué circunstancia? ¿Qué ha sido
ha sido algo perseguido por mí, o sea, yo he producido esa emoción, por ejemplo, siento el calor, yo la he producido porque por ahí del que quiero me fui a unas cosas de pensamiento, me fui, ¿sí? Y terminó después viniendo esa emoción. Entonces, si yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué quiero? Me empiezo a acordar de cuando era niño y mi padre me regalaba paletas, ¿no? Chupa chups. Entonces, claro que voy a sentir un cosas, pero no me di cuenta, no fui consciente, o sea, el calorcito de aquí no es el de que quiero, es el del recuerdo de mi papá regalándome el chupa chups. ¿Sí? Entonces, vuelvo a qué quiero. En tal caso, si estas evasiones, porque eso serían evasiones, se repiten, las puedo apuntar. Porque algo de mí me va a decir, es algo que me ha acaecido, es algo que ha sido perseguido por mí. Yo ese siguiente pensamiento lo he producido yo. ¿De dónde me viene el recuerdo de papá con el chupachus? ¿Por qué me viene ahora? Cuando me pregunto qué quiero. Si ahora le estoy preguntando a un tío de 46 años, no a un niño de 10 años, porque el niño de 10 años lo que quiere puede ser un chupachus. Pero ahora, ¿por qué me parece esto? Entonces puede ser cosas que vengan de esta caja, de este armario. ¿Qué motivaciones me han llevado a pensar esto? O sea, ¿por qué he pensado en mi papá? Si esto es el discernimiento y el autoanálisis, porque fíjense, ese proceso que ustedes van a tener que escribir, ¿sí? Y les conviene escribir, es el que tienen que identificar, porque si lo hacen con esto, lo hacen con todo. ¿Sí? Ese es el proceso de pensamiento que es como trabaja su cabeza. Cuando se meten para adentro. Otra cosa es cuando hacemos las computadoras en el trabajo, ¿no? Pero cuando tengo que ver conmigo. Bueno, ¿hacia dónde me lleva eso? Hacia el lucimiento, la amargura, el poseer, hacia la vida, hacia la entrega, el amor generoso. Sí, por ahí la imagen del chupachú de mi papá me da una sensación de que amo a todo el mundo. O por ahí me da una sensación de melancolía porque se murió hace 8 años. ¿Sí? O, bueno, antes de morirse hace 8 años, ese papá se murió hace 30, el que me traía chupachos, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, ¿qué es lo que comprendo de mí a través de lo que me está pasando? Se intenta entregar todo lo que nos sucede, lo bueno y lo malo. Es un momento también para preguntarse de qué debo de pedir perdón, qué debo curar y por dónde se me abre el futuro. Esto no es para que lo hagan, o sea, sí, esto es para que este ejercicio puedan coger cualquier cosa, ¿sí? Cuando me ha llamado por teléfono, me ha enviado un mail, tal persona a mí me ha producido tal cosa. Si yo quiero discernir esa cosa que me produjo, a pesar de que gracias a Dios le respondí, porque puedo fingir vía computadora con buenos modales, si yo quiero discernir por qué me produjo esto, me hago todas estas preguntas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y sería bueno que todo lo que vaya sacando en claro se vaya escribiendo, más que nada porque la escritura, estas cosas como claro, es una dinámica de autoconocimiento. Ustedes lo van a leer dentro de 6 meses, ¿sí? Si lo hacen, se lo van a leer dentro de 6 meses y les va a decir más cosas de ustedes, ¿sí? Se los va a recordar. Así como en estas 2 semanas responden, porque no hay nada más para hacer, ver una película y responder esas preguntas. Así que tómense el tiempo que quieran para responder esas preguntas. Pero, por ejemplo, la segunda vez que cogemos esas mismas preguntas, ¿sí? Y les pido nuevamente, no vayan a ver el anterior, pero en un determinado momento van a poder cotejar ambos y van a ver algo habrá pasado entre una respuesta y la otra, ¿sí? A la misma pregunta. Algo habrá pasado en ustedes. ¿Sí? Y después esta foto, porque a mí me encanta, es por qué hago lo que hago. Esto es discernimiento. Yo nunca me cuestiono estas cosas. Tener claridad de por qué hago lo que hago y digo lo que digo nos permite ser transparentes y así ser auténticos. ¿Qué me pasó? ¿Por qué actúo así? ¿Es necesario o productivo lo que hago? ¿De qué otra manera puedo actuar en otra situación similar? Reflexionar y analizar nuestras conductas nos ayudan a ser menos impulsivos y disponer de más opciones para elegir qué hacer ante una situación determinada. Entonces ahora vamos a las preguntas.